En una nueva entrevista a México en el Mundo en colaboración con la revista digital Este País, y el día de hoy tenemos como invitada de lujo a nuestra querida embajadora Olga Pellicer. Es una embajadora y además una académica, ha tenido puestos importantísimos, fue directora del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, fue embajadora en Grecia, en Viena, en fin, diferentes puestos en diferentes momentos, pero además es también una gran académica, profesora investigadora de Relaciones Internacionales en el ITAM. Tiene una multiplicidad de publicaciones, tanto de libros, artículos, escribe recurrentemente en la revista Proceso. Bienvenida, Olga, qué gusto que estás con nosotros. Un gran gusto estar con ustedes. Te agradezco mucho la presentación, Susana. Hago una pequeña aclaración porque el título de embajadora lo tuve durante muchos años, pero fui una embajadora política, es decir, no soy miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, en principio, no soy embajadora, lo fui, pero dejé de serlo. Pero gracias por unirte a quienes piensan que lo fui una vez, lo sigue siendo. Ok, adelante. Muy importante puntualización, mi querida Olga. Bueno, pues el día de hoy estamos de fiesta porque se publica el libro que coordinaron Olga Pellicer y Hazel Blackman. Es un libro excelente que se llama Las relaciones México-Estados Unidos en 2021 y con una pregunta especial que es un punto de transición y preguntarte, Olga, el libro está pensado de una manera muy interesante. La primera parte hablamos sobre Estados Unidos, qué está sucediendo internamente, cuáles son los puntos de dificultad, de crisis, hacia dónde va Estados Unidos. Y una segunda parte se habla particularmente de la relación México-Estados Unidos. Mi pregunta sería, Olga, ¿por qué pensaron este libro en este momento? ¿Cuál es la importancia de este libro y qué nos puedes platicar? El libro lo pensamos a finales del 2020. Si tú recuerdas lo que estaba pasando a finales del año pasado, había circunstancias realmente de enorme gravedad y también bastante novedosas. Yo creo, sin exagerar, que hacía 100 años que no vivíamos un momento tan difícil como el que estábamos viviendo a finales del año pasado y que yo creo que lo seguimos viviendo. ¿Cuáles son los elementos de gravedad de este momento? Desde luego, la pandemia pone sobre la mesa una cantidad de problemas que no están resueltos, que hacen de este momento que nos tocó vivir, confieso, para mí ha sido realmente sorpresivo, desconcertante, asustador, inquietante, todo lo que quieras, porque no podemos saber realmente todo lo que va a seguir a este momento. Sin duda ha afectado muchísimo y de manera distinta a diversos países. Por ejemplo, América Latina es una de las regiones más golpeadas. Estados Unidos se está recuperando muy aprisa. El hecho es que mundialmente es un momento de desconcierto y también de temores. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? Las famosas elecciones de 2020, que yo creo que sí representan un punto de transición muy importante en la vida política de los Estados Unidos. Si ves la historia política de los Estados Unidos, pues hay que remontarse al siglo XIX para encontrar una crisis constitucional del tamaño que tuvieron. Todo el ambiente estaba muy fuertemente polarizado. Fueron unas elecciones diferentes a las que normalmente se llevaban a cabo, en parte por la pandemia, porque las elecciones en Estados Unidos siempre van acompañadas de una gran movilización, muchas reuniones. Esta vez no fue así. De hecho, solamente hubo un encuentro televisivo entre los contendientes, entre Trump y Biden. Y lo que sí había era un ambiente de confrontación muy grave, tan grave que terminó en enero del presente año en el asalto al Capitolio. En 200 años no se había visto algo parecido. Entonces, sí, es un momento de transición. Y aquí viene la pregunta. ¿Estamos yendo hacia una nueva situación que ya podemos encontrar cuáles serían sus rasgos fundamentales o realmente seguimos en un momento de incertidumbre? El libro trata de describir las situaciones. Voy ahora a la relación México-Estados Unidos. La relación México-Estados Unidos, sobre todo con motivo finalmente del cambio de gobierno, no ha sido fácil pasar
de la relación que se tenía con el gobierno de Trump a la relación que se está construyendo con el gobierno de Biden. Y digo se está construyendo porque hay muchísimos aspectos sobre los cuales hay mucha incertidumbre. De ahí la pregunta, ¿hay transición? ¿Por qué hay momentos difíciles? Con Trump hubo un entendimiento muy particular a nivel del jefe del Ejecutivo. La relación entre López Obrador y Trump fue una relación particular y por lo tanto, cuando en realidad Trump no gana su reelección, hay que entenderse partiendo de que había un cierto malestar. Entonces, bueno, es eso lo que despierta nuestra preocupación y despierta nuestra decisión de escribir sobre el particular. Dividimos el libro en dos grandes secciones. Una primera sección que se dedica principalmente a ver lo que ocurre con la democracia en los Estados Unidos. Es el Estados Unidos de siempre, con un sistema democrático pues mundialmente muy admirado. Se considera uno de los más importantes del mundo. ¿Sigue siendo el mismo? Para tener una respuesta hay que leer los 6 artículos que tiene la primera parte. Hay varios artículos muy, muy interesantes que lo ven desde diversas perspectivas. Creo que no hay una respuesta tampoco muy definitiva sobre si va a volver a ser esta democracia ejemplar o si realmente hay ciertas condiciones estructurales en los Estados Unidos que son muy difíciles de superar y que justamente hacen que estemos en un incierto momento de transición. Acabas de mencionar la crisis que hubo con la transición de gobierno de Trump-Biden. Todavía en este momento, un aspecto como de crisis, hay cosas extrañas que están pasando, extrañas para quienes hemos visto, como decías hace ratito, a Estados Unidos como un ejemplo democrático. Parece absolutamente delirante lo que de pronto está pasando. Hay muchísima gente que sigue pensando que hubo un fraude electoral. Hay una serie de discursos. Trump está vetado de todas las redes sociales y aún así por ahí, por allá aparece. Hay una especie de crisis. ¿Crees que es algo que ya se está superando? ¿Hay condiciones estructurales? ¿Hay realmente una base importante de gente que no está de acuerdo con lo que está pasando en términos generales con la democracia? No sé si les preocupa realmente salvar la democracia como siempre había existido en Estados Unidos. El país está muy polarizado. Esto sí, las encuestas lo siguen diciendo. Hay aspectos del gobierno de Biden que resultan muy convincentes, que están a favor, pero también hay muchos puntos en los que no logra convencer. Las batallas dentro del Congreso van en una dirección, diríamos, correcta, porque se logró al fin, muy recientemente, como se sabe, que se aprobara el plan de rescate, el plan de creación de empleo, que supone inversiones muy grandes en infraestructura principalmente, e inversiones muy grandes en programas sociales. Y esto se logró aprobar con un buen número de republicanos, lo cual por lo pronto da una sensación de alivio. Hay varios temas en donde hay sectores importantes dentro de Estados Unidos que siguen creyendo que hubo fraude, que se siguen preguntando si efectivamente algunos de los votos estuvieron bien contados o no. En fin, esta idea de que no fue una elección como otras y que es una elección que es y seguirá siendo discutible, es algo que está en el ánimo de buen número de estadounidenses. Entonces, no creo que esté plenamente superado porque además hay ciertos problemas que llevaron con gran crispación, uno de los temas estructurales más serios que existen en Estados Unidos, que es el tema de las luchas raciales. Estados Unidos es un país multirracial, evidentemente. Los afroamericanos no es un tema resuelto. Hay un problema grave de discriminación, hay un problema grave con el comportamiento de la policía, hay un problema grave si nosotros vemos simplemente quiénes son los que están en la cárcel, los que mayoritariamente llenan las cárceles en Estados Unidos. Y también bastantes sectores de la población hispana, cuyo comportamiento es también cada vez más difícil de entender. Resolver el problema de la discriminación racial en Estados Unidos es un problema que no está resuelto.
y por lo tanto puede haber brotes de descontento muy frecuentemente. Otro tema que no está resuelto es el tema económico, si quieres viéndolo desde el punto de vista de la desigualdad que hay en la riqueza dentro de Estados Unidos. Es un país en donde hay pobreza y esa pobreza está aumentando. Sobre todo desde la crisis económica de 2008-2009, nosotros vemos crecientemente que el problema de la pobreza dentro de Estados Unidos está creciendo sin que todos los esfuerzos que se hacen desde el gobierno realmente lo logren resolver. Aquí es interesante, por ejemplo, ver qué pasó con las grandes esperanzas que se tuvieron durante el gobierno de Obama, los años de Obama que nos dieron muchas esperanzas, a muchos que creíamos que iban a atacar esos problemas graves dentro de Estados Unidos. No ocurrió así. Al contrario, lo que ocurrió durante los años de Obama es que se polarizó todavía más. Ese rechazo, ese desconocimiento de los derechos que tiene la población afroamericana, porque en algunos estados republicanos, por ejemplo Texas, por dar un ejemplo, se están adoptando nuevas leyes que de hecho restringen la votación de los grupos afroamericanos. Es decir, que la batalla no ha terminado. Hay quienes creen que es válido y que es deseable que se restrinja la votación de una parte de la población. Y eso es muy grave. Nos habla de una democracia en crisis. Vemos que no está solucionándose, sino que en los estados republicanos se está haciendo lo posible para ahondar esa división. Tiene que ver con la cultura también, tiene que ver con una cultura en la que la idea de la igualdad, aquí es en donde yo veo la contradicción entre una democracia muy admirada y una democracia que sufre de enormes problemas. En las relaciones México-Estados Unidos, lo hemos comentado en otros momentos, parece que vive un frágil equilibrio. ¿Cómo lo podrías explicar? ¿Qué elementos tendría? Hay una serie de temas, prácticamente en todos los temas de la agenda de la relación México-Estados Unidos hay problemas. Vamos, si quieres, al primero, que es muy importante, que siempre está ahí, el tema de la migración. ¿Cómo definirías los problemas? Bueno, creo que son muy evidentes. Estados Unidos, el gobierno de Biden y el gobierno de Trump nos hablaron de cerrar la frontera. Una muestra más clara de que la relación no puede ser muy bien en materia migratoria es que tú quieras poner una barda. Biden evidentemente ha cambiado la narrativa. Biden no nos habla de construir bardas. Evidentemente no. Sin embargo, se habla de cerrar la frontera. Esa es la frase que han estado usando y la que siguen usando. ¿Cómo puede haber una relación migratoria en un país en donde es la frontera que tiene mayores cruces en el mundo? Hay una intensa actividad que va y viene a los Estados Unidos. Entonces, hay una contradicción entre un país con el que tenemos una relación muy intensa, no solamente de bienes que se importan, que se exportan, que van y vienen, sino una población que tradicionalmente ha ido y venido. Ahorita estamos queriendo que esa frontera esté cerrada. Hay un frágil equilibrio, sí, lo estamos viendo muy recientemente. México está pidiendo que se acabe el razonamiento de tipo sanitario que ha llevado a que la frontera solo esté abierta para ciertas actividades esenciales, pero no está abierta de la manera normal que tradicionalmente lo estaba y no se ha podido resolver. Es uno de los temas que se está tratando cada vez que se conversa con los dirigentes norteamericanos y el presidente informa que el tema se trató y que todo va muy bien, pero la verdad es que no se ha logrado realmente que digan que ya está plenamente abierto. Desde luego, todo esto afecta a lo que sería poder tener relaciones migratorias normales. Lo segundo que yo veo bastante grave, Biden tiene un problema interno que es la percepción de la población en Estados Unidos de que se está manejando erróneamente el tema de la frontera. La frontera sur se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno demócrata, porque dentro de las encuestas es uno de los problemas que aparece como un aspecto del gobierno de Biden que no se está manejando bien. Y aquí yo creo que la mejor explicación la da
lo que Trump trató de proyectar. Trump se empeñó en proyectar la frontera como un tema de peligro y la necesidad de parar la llegada de migrantes, sobre todo centroamericanos, decía él, aunque hay que pensar que también los mexicanos siguen cruzando. Era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo creo que sabemos ampliamente que eso no es cierto. Esa securitización, si quieres, de la migración es una construcción ideológica de Trump. Fue absorbida tanto por republicanos como por varios demócratas. Y entonces, dentro de Estados Unidos, ahora tenemos a una población numerosa que cree que efectivamente el que haya, ellos dicen, un aumento de quienes desean entrar a los Estados Unidos por la frontera sur, representa una amenaza a la seguridad nacional. Y creo que este ya es un punto de partida para hacer muy difícil un buen diálogo sobre cuál sería el acuerdo migratorio que le conviene a México. Pero la migración de mexicanos a Estados Unidos es histórica, viene desde el siglo XIX. Hay muchísimos mexicanos que se han ido, que quieren ir, que están yendo a los Estados Unidos y lo que es más, Estados Unidos los necesita, desempeña un papel bastante importante en la economía de los Estados Unidos. Habría circunstancias favorables para que hubiese un mejor entendimiento, por ejemplo, para que aumente el número de visas a trabajadores que quieren ir a los Estados Unidos temporalmente. Y que yo creo que en estos momentos, con mayor motivo, dada la recuperación económica que se va a dar en los Estados Unidos, que es una recuperación que se ocupa mucho de mejorar infraestructura carretera, infraestructura ferroviaria, infraestructura de ciertos edificios, en fin, es un programa que necesita mucha mano de obra. Habría un momento propicio para que encontremos un buen acuerdo. De eso no se está hablando. Eso es lo que me hace pensar que pues hay un frágil equilibrio. A eso le podemos añadir muchos otros problemas. Tenemos miradas opuestas sobre qué hacer en materia de cambio climático, que ocupa un lugar central dentro de la política de Biden. Y no va a ser fácil ponerse de acuerdo sobre si vamos a cooperar al grado que evidentemente Biden querría. El gobierno de Biden querría, si vamos a cooperar o vamos a seguir caminos opuestos. Me gustaría que abundaras un poquito más la política exterior que han tenido tanto Trump como Biden. ¿Cuál es la diferencia que han tenido con México? Yo señalo por ahí en alguna parte en el libro, la diplomacia hasta ahora ha triunfado, en el sentido de que los encuentros que se han tenido remotos con Biden y los que se han tenido con Kamala Harris, si hay diferencia en las políticas exteriores de Trump y Biden, sí hay diferencias grandes. Hay diferencias en la relación con los países europeos. Fue muy importante el encuentro transatlántico que tuvo Biden cuando fue a Europa y sin duda nos habla de que se remediaron todos los distanciamientos que había colocado Trump. Hay otros aspectos en donde el cambio no es tan notorio, por ejemplo, en la relación con China. Veo cierta continuidad en la política de Biden respecto a la que tenía Trump, es decir, una política muy defensiva, una política de tratar de detener el avance hegemónico de China. Yo creo que la relación en la narrativa es muy clara. Biden no va a hablar de construir un muro de ninguna manera, aunque eso no quiere decir que algunos de los gobernadores de estados republicanos que colindan con México, por ejemplo Texas, sí siga hablando de la construcción del muro. Es decir, aquí vemos cómo el problema de las diferencias entre el gobierno federal y los gobiernos locales pueden hacer que se mantenga ese desencuentro con motivo de la construcción del muro con México, a pesar de que hay un cambio en el gobierno federal. Biden es mucho más amistoso en su forma de relacionarse con México, pero ¿qué tipo de entendimiento busca con México? Encontramos que se está dejando llevar mucho por la necesidad interna de responder a las preocupaciones sobre la frontera que tiene el Partido Republicano. Y esto hace que cuando llegamos a México hay un poco de confusión
sobre realmente de qué quiere hablar con nosotros. Pareciese que le importamos en la medida en que detenemos a migrantes centroamericanos. Y es eso lo que yo encuentro que requiere que sea la parte mexicana la que pone sobre la mesa de una manera muy clara qué es lo que querrían tener, por ejemplo, en materia migratoria. ¿Cuál es el entendimiento que queremos? Y desafortunadamente yo encuentro que la parte mexicana tampoco lo tiene muy claro. En la presentación de este magnífico libro, Las relaciones México-Estados Unidos en 2021, un punto de transición, les invitamos a que lo lean. Está abierto al público en la página de Foreign Affairs en español y en la página del ITAM. Entonces lo pueden descargar, el libro completo. Y aquí yo quisiera entrar, Olga, a la segunda parte del libro. Bueno, tú y Hazel titulan México y Estados Unidos entre la confrontación y el entendimiento difícil. Nos has platicado un poco ya de cuáles son los temas en donde hay cercanía y donde puede haber también mucha confrontación. ¿Puede realmente haber un entendimiento? ¿Hay un entendimiento posible de fondo y de largo plazo? ¿Cuáles serían los puntos en esta confrontación? Como ya mencionabas, pues evidentemente hay otros temas, ¿no? No podemos determinar en qué va a haber entendimiento, pero sí podemos encontrar en qué sería deseable que hubiera entendimiento, y eso está presente en algunos de los artículos del libro. Yo creo que lo deseable es tener un entendimiento, sobre todo en la parte económica. Es decir, al país le interesa que la inversión norteamericana siga fluyendo a México. En este momento, en Estados Unidos hay el interés en dejar algunas de las inversiones que habían llevado a China. Yo creo que hay una buena oportunidad para que México reciba algunas de esas inversiones. También creo que debemos tener en cuenta que no somos el único país que estaría interesado en esto. Nosotros tenemos en el sudeste de Asia, y doy el caso de Vietnam porque es un caso muy claro, que está deseoso y está haciendo todo lo posible por atraer esas inversiones. Yo creo que ahí podríamos tener un buen entendimiento, pero para tener ese buen entendimiento también se requiere que en términos política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea favorable a la inversión. Necesitamos un entendimiento, pero es un entendimiento que hay que construirlo por ambas partes y yo creo que sobre todo por México, porque México está muy interesado, el presidente sí se ha referido a esto, que el TEMEC no solamente esté en vigor, sino que realmente sea una fuente que le dé seguridad a los inversionistas. No solo es decirlo, sino que efectivamente se tomen las medidas para ver que hay confianza del inversionista en que se aplicarán las reglas que están contenidas dentro del propio acuerdo. Si esto se lleva a cabo, yo creo que ahí hay un campo de entendimiento. Pues muchísimas gracias, Olga, por tu tiempo, por tu entrevista. Muchísimas gracias por haberme proporcionado este espacio. Creo que es importante que el libro se conozca. Es muy fácil bajarlo, es muy fácil que lo lean y gracias por este espacio. Gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.